Good morning, everyone. Buenos días a todos. Thank you for joining us today. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, señora Cristina, señor Rigoberto. Good morning, everyone. Thank you for being here today. Buenos días, señora Lucena. My name is Miss Yara. I am the parent liaison at Path Academy. We're going to give everyone just another minute or two to join the meeting and we're going to get started. Mi nombre es Miss Yara, soy la coordinadora de padres de la escuela. Vamos a darle 1 o 2 minutos más a las demás personas que lleguen y ya vamos a comenzar. Buenos días a todos. Y yo soy el señor Gobea, el consejero de la escuela. Good morning, everyone. I'm Renzo Gobea. I'm the counselor at school. And we are delightful to be this morning with you guys. Estamos muy honrados y alegres de estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo están? Buenos días. Veo a Leonora, Irma, Leslie. Buenos días. Good morning, everyone. Señora Yolanda, buenos días. All right, we're about to get started. Ya casi vamos a empezar. Buenos días, señora Mónica. Mr. Gobea, you can change who you send the message to so that you send it to everyone, not just the host and panelist. It says, if you can see there. Yep. All right, we're gonna get started. So grab your coffee, grab your pastry, your soda, and it's cafecito time. Agarre su café, su dulce, su soda si la tiene y vamos a empezar porque tenemos información muy importante que compartir hoy. All right, so we're going to begin by talking about our agenda for today. For those of you who just joined, I am Miss Yara. I am the parent liaison at Path Academy. Thank you for being here. Para los que acaban de llegar, yo soy Miss Yara, la coordinadora de padres de Path Academy, y vamos a empezar. We are here today with Mr. Gobea as well. He's the school counselor, and we're really excited about the information we have for you today. Estamos hoy con Mr. Gobea, que es el consejero de la escuela, y estamos muy felices de que estén aquí porque tenemos información muy importante que compartirles. Buenos días a todos. Good morning, everyone. All right. So today we're going to be talking about bullying and ways we can talk to our children about it, where Mr. Gobea is going to be talking about that in a minute. We're going to talk about extended days, which are which are going to be starting very soon. We're going to talk about grades and how we can see our child's grades, just some common questions that parents have. We're going to talk about paychecks and why they are so important. And we're going to talk about the protocol for communicating with your child's teachers. Hoy vamos a hablar sobre el bullying. Mr. Gobea va a hablar sobre qué es el bullying, cómo prevenirlo y qué pueden hacer los padres en casa. Vamos a hablar de los días extendidos que ya pronto van a empezar y hay alguna información que ustedes deben saber. Vamos a hablar de las calificaciones, vamos a hablar de cómo ustedes pueden mirar las calificaciones de sus hijos y preguntas que recibimos frecuentes. Vamos a hablar de los paychecks, el papelito que su hijo lleva a la casa todos los días y por qué son importantes. Y por último vamos a hablar de la comunicación con los maestros. So we're going to get started. Mr. Gobea, go ahead, please. Okay, thank you so much. Gracias, Millara. Buenos días a todos. Como siempre es un placer estar aquí y compartir información con ustedes. Un poco para que sepan de mi experiencia, yo soy consejero escolar. También soy consejero licenciado en el estado de Georgia. Hago también psicoterapia. Y mi especialidad siempre ha sido con adolescentes y familias. El día de hoy quiero conversar con ustedes, ya que es el mes de estar alertas del bullying.
Hoy día vamos a hablar sobre cómo vamos a reducir el riesgo del bullying para sus hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Good morning again, everyone. I am Mr. Renzo Gobea. I am the school counselor at the Gapat Academy. I am also, just to share a little bit of my experience, I'm also a licensed professional counselor, and I've been doing psychotherapy with teenagers and families. And today I want to share about some important information regarding bullying and how we can reduce the risk of it. Okay? So, vamos a empezar en español. Voy a mencionar un poquito, durante todo este mes hemos estado hablando con sus hijos acerca de cómo reconocer el bullying. ¿Cuál es la diferencia entre bullying, acoso, harassment, y una broma? Que muchas veces los chicos piensan que hacer bromas muy seguidas son solamente eso, son bromas. Entonces es importante dejarles saber cuál es la diferencia. Y eso es lo que hemos estado trabajando con sus hijos y vamos a seguir trabajando con sus hijos. Y ustedes también ayúdenos desde la casa a que puedan hacerlos diferenciar entre uno y el otro. So throughout this month, and we will continue working with your kids, telling them, showing them, teaching them the differences between bullying, harassment, and joking. Most of the kids, most of them will think that they're just joking when they're actually causing some harm that it could potentially be seen as harassment or bullying. ¿Qué hacemos los papás desde la casa? ¿Cómo podemos evitar esto? Muchas de las cosas que se le pide es cómo ustedes aplican la disciplina en su hogar. La disciplina que según las investigaciones ayuda más, la disciplina que se le llama autoritaria, que es una disciplina que se comparte entre los límites y el apoyo. Y eso es un poquito la filosofía que tenemos nosotros, no un poquito, es bastante la filosofía que llevamos nosotros acá en Path Academy, en donde no solamente damos las consecuencias a los chicos que han roto algún tipo de reglas, pero también le damos el apoyo, ya sea apoyo en la clase, apoyo afuera en la comunidad, pero uno no va desligado del otro. Okay? So, cuando hablamos de disciplina límites, ¿a qué me refiero con eso? Hablamos de reglas, dar consecuencias y sobre todo seguirlas. Si ustedes escuchan algo que su hijo ha hecho mal, es importante que hablen antes, tratar de predecir qué es lo que ellos pueden hacer mal y dejarles saber qué es lo que podría pasar si ellos hacen eso y no dejar pasar. No dejar pasar. Yo tengo hijos también en middle school y es muy fácil que nos miren con los ojos grandotes y nos digan, por favor, déjame pasar esta. No, lo mejor es que ellos sientan que sus acciones tienen consecuencias. Y también apoyo, porque si siguen cometiendo la misma infracción, número uno, piensen que sus hijos también están en una edad en donde están aprendiendo cosas sociales, relaciones interpersonales. Entonces, eso lleva tiempo. Así que tengan paciencia también, que van a haber momentos en donde ellos van a fallar, pero ustedes sigan con la consecuencia y sigan apoyándolo, sigan diciéndole, ok, vamos a conversar formas diferentes como tú puedas manejar ese problema. Okay, next one. So I'm going to do the now in English. So, how to reduce the risk of bullying for your children? I always tell parents that we've been talking to your kids about how to differentiate between bullying and joking, and we are very adamant about following what we call a mix between being just limits, structure, and being supportive, give support at the same time. So one does not go without the other. So whenever the idea for you guys, ladies and gentlemen, to do it at home is to always mix both of them. Limits, set the limits, follow up with the consequences, and not only that, but on top of that, just give them support. It could be like, sitting down, trying to figure out with them alternatives of how to go about the behavior. Or you can also reach out to school, reach out to me, to a counselor, so we can find other
resources in the community that can help your kids. Never feel bad that you refer your kid to somebody else. Believe me, I'm a counselor. I have kids. I have to find some help too, because unfortunately, as parents, we are emotionally connected with them. So it's sometimes it could be hard to give them all the support that they actually need, and it's very human to do that. But the most important thing is try to implement, and I know most of you do it, implement the mix between limiting, set limits, or limit setting, and support. And that's something that we do at Path Academy. Next. Segunda forma que ustedes pueden ayudar a disminuir el riesgo de bullying para sus hijos es promover un clima familiar positivo y saludable. Yo sé que esto es muy difícil a veces debido al clima en el que vivimos hoy en día, la presión financiera, eso nos hace pelear con nuestras parejas, todos estamos tensos, la falta económica. Créanme algo, los hijos ven eso, los hijos sienten eso y los hijos observan eso. Y ya sea que los ponga más vulnerables a ser víctimas de bullying o ellos mismos empiecen a hacer eso, porque cuando ellos sienten ese tipo de atmósfera, no saben qué hacer con eso. No pueden procesarlo, no pueden verbalizarlo de una manera saludable. Cosas van a pasar, conflictos van a pasar. Lo que les recomendamos es que traten de buscar una mejor manera de resolver los problemas, más allá de pelear, de gritos o de cosas entre ustedes. Busquen una manera, número uno, de calmarse, al calmar su fisiología y tomarse un tiempo, y cuando sea el momento para que se sientan que puedan conversar, que puedan dialogar, háganlo. Y eso es un buen ejemplo que le dan a sus hijos. Entonces, como parejas, hagan eso para que sus hijos vean, oh, ok, si hay un problema, es natural, es normal, es humano que nosotros nos pongamos nuestra fisiología, nos sentamos alterados, nos sentamos enojados, pero hay un momento en que si le damos el tiempito adecuado, bajan los aires y podemos dialogar, conversar. Entonces, eso es una manera muy importante en que nosotros los papás, ustedes desde la casa, nosotros desde acá, le enseñamos con modelos cómo manejar esas emociones y cómo manejar esas diferencias. Eso se llaman habilidades interpersonales. Entonces quiero resaltar estos dos: enseñar cómo manejar las emociones a sus hijos, y las habilidades interpersonales son dos cosas muy importantes para poder ayudar a prevenir el bullying, ya sea el que hace bullying o el que recibe bullying, o el que no hace nada por el bullying. Okay, next. So we continue with the second element that you can look into it as far as reducing risk of bullying for your children. Promoting a positive and healthy family climate is very important. What it means is, it doesn't mean that there's not going to be discussions or conflict. Conflict is part of life. It's how we handle those conflicts and how we avoid fights that goes out of proportion in the house. Those things, believe it or not, create, well, I'm sure you believe in this, it creates anxiety and overwhelms children. They are listening, they know what's going on, even if it's and we understand, everybody understand that we are all under this pressure of financial crisis. There's the prices of things have elevated, inflation is here, there's a lot of things going on. We're under pressure, and we're humans, and it's okay for us to be humans and feel worried about certain things. This offers an opportunity for us to teach our kids how to manage our emotions when it comes to these things. How do we can control what is under our control? What actions can we take that are under our control? And also when there's a fight, a situation, a discussion, how, when we take a little time out to wait until our emotionality calms down, settle down, and then we can come back and try to find a way to negotiate, to talk, to discuss. That's one excellent way to teach our kids interpersonal skills. So teaching how to manage emotions and interpersonal skills are two of the main things that will help reduce the risk of bullying
for your children. Next. The third one is la tercera acción que pueden hacer es cultivar relaciones con el personal de la escuela. Sean amigables, traten de conectarse con los maestros, con el staff. En este caso, por ejemplo, en Paz tienen a Miss Yara, a mí, a la directora, a Miss Clark. Hay muchas avenidas en donde ustedes pueden crear esa relación con nosotros para poder saber un poco más sobre su hijo, el contexto donde su hijo está. Cada persona, cada familia tiene una historia distinta. El conocerlas nos permite tomar decisiones mejores, nos permite ayudarlos mejor, y eso crea una relación positiva y una relación de trabajo positiva para ayudar a su hijo, básicamente. To cultivate relationship with school staff, school personnel is very important. Being friendly and being able to collaborate creates positive communication between you and us who are, with your children. We will learn more about we will have more context about what's going on in your family, with your child. How can we help you? When we know more about it, we can be more aware, and together we can work out things that help individual cases. And that's all. It just promotes communication. It promotes openness. It promotes a way for us to prevent things to go low and down and worse. Things can become worse. Next. Okay. So, ¿qué hacer? Como hemos hablado en este momento, las cosas que ustedes pueden empezar a hacer en su casa, que estoy seguro muchos de ustedes lo hacen, para prevenir, para darles ciertas resistencias al bullying, o ayudar a que nuestros hijos no entren en el bullying, porque pueden ser ambos. Estas razones pueden crear ambas cosas. Ahora, ¿qué se hace cuando el bullying ocurre? Netamente, en primer lugar, como le digo a ustedes, manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es muy fácil que nosotros escuchemos eso e inmediatamente. Es normal, es natural como papás. Yo también le digo como papá, y cuando escucho algo que le han hecho a mis hijos, me sale el tigre para adentro. No, ¿qué le han hecho? Primero tranquilicémonos para poder modelar eso a nuestros hijos. Sí, es duro, me siento enojado, me siento frustrado, me siento con ganas de hacer algo. Pero lo importante es manejar nuestras emociones, hablar con alguien primero que es neutral, tomarse un tiempo. Lo segundo es, trate de hablar con su hijo suavemente, extraerle la información, que no se sienta presionado. Muchos chicos no dicen todo o dicen la mitad de la información, y eso no ayuda. Eso no ayuda. Y muchas veces lo hacen porque tienen miedo de que los papás van a ir y van a tomar actos y le van a romper todo el esquema a los amigos y todas las cosas. Porque es todo un proceso que sucede en ellos, que los permite, si el papá va, inmediatamente le van a empezar a decir chismoso o soplón, no sé cómo le dicen en sus países, pero esos son los que le dicen. En inglés le dicen snitch, y eso es algo que muchos chicos, que obviamente ellos, como le digo, estamos hablando de ellos, ver la diferencia entre ser un soplón y realmente hacer algo para cambiar el clima de la escuela, tomar el control de lo que significa crear un ambiente de amabilidad, de amor. La otra parte es, si hay un acoso cibernético, recopilar los datos y el tomar snapshots, capturas de pantalla de todas las pantallas infractoras es muy importante, y guardarlos como una evidencia para poder hacer investigaciones y poder ayudar a resolver esto. Porque hoy en día la mayoría del bullying que sucede es cibernético, es a través de las redes. Entonces tenemos que apoyarnos apoyen ustedes la investigación, guardando la información, recolectando toda la información para poder hacer una investigación más adecuada. Conseguir hablar con los padres de los otros niños involucrados. Si ustedes saben quiénes son los padres, a veces esto se soluciona tan fácil como conversando con los papás. Pueden tener un diálogo bueno. Si ustedes ven que nada sale, bueno, hay diferentes etapas, diferentes pasos que uno puede tomar, ¿verdad?
pero no está de más intentar eso. Con la escuela, acérquese primero al adulto que estuvo responsable del ambiente donde sucedió el bullying. Hablen con él, pregúntenle y después, bueno, nosotros tenemos el protocolo de equipo, hablan ustedes con Millara o conmigo y nosotros hacemos el informe y una vez más, presentamos ese informe y la directora y la vicedirectora se encargan de hacer todas las investigaciones, toman tiempo, realmente lo toman en serio. No es algo que el bullying aquí, la investigación no es algo que lo tomamos a la ligera y la investigación que se hace es bien exhaustiva. Y una vez que se ve si es fundada o infundada, hay diferentes niveles de consecuencias que hacen. Una de ellas siendo la inicial, que tienen, se consultan conmigo y tenemos sesiones restaurativas, que nos ayudamos a ellos a solucionar sus problemas. Y lo último, regule sus sentimientos cuando hable con el personal de la escuela. Acuérdense que nosotros no estamos aquí en contra de nadie y estamos aquí para ayudarlos, queremos ayudar a sus hijos, queremos lo mejor para sus hijos. Nosotros hacemos el trabajo que hacemos porque realmente tenemos el corazón para sus hijos. Sabemos lo importante que es y para nosotros es un placer poder servirlos en lo que esté en nuestro alcance. Okay. So what to do when bullying happens? So we've talked about the preventative part, things that you can start doing at home, things that I know it may have sound a little bit broad, and I will make sure that I can expand more in some of those areas, like for example, the climate and other areas that I spoke. We can expand and give you more practical ways of doing those things. But now, when bullying happen, the first thing that I always encourage people is to manage your own emotions first. As adults, we have to take a deep breath, slow down, and manage our emotions. As a second thing, gently, we have to get the story from our kids gently. Do not push them too hard because we never know what the kid, what fears the kid may be having. Some of them mean they don't want to be seen as a snitch, which they hate to hear that, and they try to avoid that. Maybe they don't want to stop being friends, or they want to be popular, or they want to be in a popular team, in a popular group, or this is a friend that maybe is not actually bullying. They're just having a conflict, but he doesn't know how to respond. There are many reasons behind it. So let's figure this out first. But it's always okay to report it. Always. Now, if it's cyberbullying, collect data, take screenshots of all the offending screens and keep it. It's very important because it's going to help us do the investigation and help figure out and stop it and educate the kids involved about what's good or wrong. And that's the most important thing. We want to educate kids. We're just not here to punish them. We want to make sure that they understand that that's something that is not okay. And we want to make sure that we give them the adequate instructions so they don't do worse and actually do better. Consider appealing to the parents of the other involved children, or children involved actually. And at the school, approach always the adult that was in charge of the immediate environment. Try to find out information, talk to them, make sure that you are in the know of all the information, all the details of what happened. And again, regulate your feelings when you talk to school personnel. We are not here to condone any bullying or anything for that matter. We are here to educate, to help create a safe environment for the kids, and that is our main priority. That's why this entire month we're going to continue talking about this. Throughout the year, we'll continue observing we're actually shifting into, rather than looking for bullying, we're looking for kindness. We're asking kids, everyone, to look for kindness in the place, in the society, in the rooms, in the hallways, whatever they are, and we're going to make sure that we exalt those things. So
I don't think I said this in Spanish. Para el español le estaba diciendo que acá hemos empezado un programa donde en vez de que ellos busquen por los bullies, ellos van a empezar a encontrar quiénes están haciendo acciones que son amables, que son de amor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo para promover justamente un ambiente, un clima positivo y saludable para los chicos. All right, now we're going to go and do a quiz time. So this is, Mijana, do you want to explain this? Yes. All right, everyone. So we're going to have a pop quiz time, but don't worry, it's not too hard. If you listen carefully, and if you've been up to date in the school communications, you will have no problem answering these questions. I do want to say that the questions are going to be in English at the top and in Spanish at the bottom. We have 5 questions for parents and families to answer. And the first 2 families that answer the question correctly are going to earn $10 on their child's paycheck. So listen carefully, read the question, and we're curious to see your answers. Vamos a hacer un pequeño pop quiz. No se preocupe si usted estuvo prestando atención y ha visto la comunicación que hemos mandado en las últimas semanas en la escuela, no va a tener ningún problema en contestar las preguntas. Las preguntas van a estar en inglés y en español, arriba en inglés y abajo en español, entonces téngalo en cuenta cuando lea la pregunta. Las primeras 2 respuestas correctas le van a ganar los hijos de las familias, van a ganar $10 en su paycheck, así que presten mucha atención. Vamos a darle unos momentos para que respondan las preguntas y vamos a empezar. Son 5 preguntas, así que esté listo, o coja su teléfono, abra el chat y esté listo para contestar las preguntas. You ready, Mr. Gobea? I'm ready. All right, get your chat ready because we're going to go ahead to question number 1. Question number 1. English on top, Spanish at the bottom. Inglés arriba, español abajo. Aquí va la primera pregunta. Teaching our children how to manage our blank and develop our blank skills is important to reduce the risk of bullying. Enseñar a nuestros hijos cómo manejar nuestras espacio, tiene que poner la respuesta, y desarrollar habilidades de qué es importante para reducir el riesgo. You can just write the 2 words that are missing. Pueden escribir las 2 palabras que hacen falta en esa oración. A ver, acuérdense lo que hemos hablado. Let's see the answers. This is about bullying. To manage and develop what skills? ¿Qué habilidades hay que aprender a enseñar a nuestros hijos a desarrollar para ayudar a reducir el riesgo? Edith López, Mónica. Is the second answer correct, Mr. Gobea? Yes, es interpersonales. All right, I think we have 2 winners, right, Mr. Gobea? Yes, I have. Tengo Edith y Mónica. All right, we're going to write down your names. Edith López, muy bien. Edith López y Mónica. Mónica, ¿nos das por favor tu apellido para poder buscar a tus hijos? All right, thank you everyone for your answers. Yes, el respeto sí es muy importante también, sí señora. Mónica Servín, muchas gracias. Vamos a anotar tu nombre. Respeto, exacto, sí señor Rigoberto, tiene toda la razón. Everyone is giving fantastic answers as well. Respect, speaking with respect, very good. Y el respeto es una de las habilidades interpersonales más importantes. You can get anywhere with respect. Con respeto se llega a todas partes. And as I was saying, is interpersonal relationships, interpersonal skills. Respect is the number one interpersonal skill that we need to learn. Absolutely. Good job, guys. Buen trabajo. Yes, muy bien, gracias. Buen Let's trabajo. go to question number 2. All right, ready? And go. True or false? Falso o verdadero?
True No or leo. false? If my child is being a victim of cyberbullying, delete all the evidence that she or he received. True or false? Aha, I see that. We got some answers already. Yes, absolutely false. Please don't do that. Please take screenshots. Let's see who the first two answers Let's do were. it. Let me see. Okay, Oh, I have to go up a lot. Muy bien, Maribel Mauricio y María Hernández. Muchas gracias. Yes, you are correct. Eso es totalmente falso. Por favor, tómele fotos, tómele capturas de pantallas. You guys are right. Thank you so much. All right, we're gonna go ahead to our question number 3, and now we're changing a little bit. These are not questions about bullying. These are different questions. So pay close attention to the next question. Oh, it is a bullying question. Never mind. Another true or false. At the school, approach the responsible adult in the immediate environment first. En la escuela, acérquese primero al adulto responsable del entorno inmediato. Suyapu Vázquez. Let's see. And Mónica again. Okay, since we had Mónica, you want to give it to the third person? La señora, we can give it to both of them. Can you do both of them? I think both of them is fine. Oh, look at that. You guys are awesome. Good job, everyone. Sebastiana, ¿me regalas tu apellido, por favor? Para anotar tu nombre, señora Sebastiana. Very good, guys. No, muchas gracias. Sus hijos van a estar muy felices cuando reciban el premio, que a ellos les encanta. Ahora que estamos haciendo el previo de los Big Check Challenge, les va a encantar tener esos puntos. Gracias por hacer eso por sus hijos. Thank you, everyone. I know your kids are going to be really happy with the money on their paycheck. Believe me, they love it. All right, we're going to go on to question number 4. This is a different question for sure. When is the first day of extended day? ¿Cuándo es el primer día de los días extendidos? Qué fácil. That's so yo lo easy. veo, el 7. 7, ¿el 7 de qué? Okay. Okay, look at that. Muy bien, señora Yolanda Mejía. Good job. Vamos a darle a los primeros 3. ¿Qué te parece? Okay. Oh, we have actually more. Señora Alejandrina, por favor, me regala su apellido para Alejandrina Edith López, María Cortés Mendoza. Good job, everyone. Muy bien. November 7th is the first day. Eso quiere decir que leyeron la encuesta que mandamos a la casa. Alejandrina, muchas gracias. Thank you, everyone. Yes, the first day of extended day is November 7th. Yes. It's about to begin. And last but not least, la última pregunta. ¿Están listos para que continuemos con la información? Question number 5. How many weeks does extended day last every season? ¿Cuántas semanas duran los días extendidos cada temporada? Alejandrina. Whoa. Muy bien. Good job, everyone. 5, muy bien. Okay. Tengo Suyapa. Alejandrina y Suyapa. Maribel. Vamos a darle a Maribel también. Yeah. Let's give it to Mariela Escobar too. Mariela Escobar, that's right. Since the other ones already had. And Yolanda. Yep. Okay. Yolanda de la Cruz. Yes. Yolanda de Mejía. Okay. Yep. Thank you so much, everyone. Yes, you are correct. You guys are awesome. Weeks. Muy bien, dura 5 semanas y ahorita les voy a dar las fechas. Muchas gracias a todos por participar. We're going to go ahead and get started with the rest of our content. And we're going to first be talking about extended days. Yes. This Monday, we shared a video that is very detailed and explains what extended day is, what it's going to look like, frequent questions that we get from parents about extended day, and the dates. We invite you to watch that video if you haven't done so yet.
It is on the PATH website. If you scroll to the bottom, you will see the video for extended day. So right now we're just going to do a summary because we sent that information on Monday and because we also sent the survey, which contains the same information. Days are going to be longer for about an hour. We're going to have lots of engaging activities for students, and it's also an opportunity for students to raise their grades. Extended days goes from Mondays through Thursdays, and Friday's dismissal is at a regular time at 4 p.m. Just remember that transportation is provided for students that participate. And if students are not participating, they must get picked up between 4 and 4:15 p.m. There is no transportation available for students that do not participate, unfortunately. So we do need you guys to pick them up. Like I said, if you have any more questions, please write them in the chat, but also know that the video is on the PATH website for you to see when you have a little bit more time. Ok, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. El lunes que pasó, enviamos un video a todas las familias por Remind, explicando qué son los días extendidos, cuánto tiempo duran, cómo van a ser este año, y respuestas a preguntas frecuentes que recibimos de los padres. Si usted no lo ha visto todavía, lo invito a que vaya a la página de la escuela, aquí está, y vaya a la parte de abajo que hay un link para que ustedes vean los videos. También enviamos la encuesta el martes que contiene la misma información. Entonces no voy a hablar tanto sobre los días extendidos porque la información está ahí. Si usted tiene preguntas, claro, por favor escríbalas en el chat, pero la mayoría de esa información se cubrió en el video. Así que si tiene un momento, vaya a la página de la escuela y mire el video. Pero bueno, entonces los días extendidos van a ser más largos por 1 hora aproximadamente. Van a ser diferentes actividades atractivas para los estudiantes. Claro que sí va a ser una oportunidad para que los estudiantes suban sus calificaciones. Va a ser de lunes a jueves. La salida de los viernes es a la hora normal, a las 4 de la tarde. Para los estudiantes que participen en los días extendidos, va a haber buses a las 5 de la tarde. Pero para los que no vayan a participar, no va a haber transporte y deben recogerlos entre las 4 y las 4:15. De nuevo, si tienen preguntas, háganlas en el chat, pero por favor recuerden que el video que explica los días extendidos está en la página web de la escuela. Ya les voy a compartir las fechas. If you can, please take a screenshot. These are the fall extended day dates. Aquí están las fechas de la temporada de otoño. We begin Monday, November 7th, all the way through Thursday, December 15th. Del lunes 7 de noviembre hasta el jueves 15 de diciembre. If you have any questions, please let us know, but remember that the video is also on the school website. Now, the big question for today is, have you completed the survey that we sent home with every child last Tuesday? If you have done so, thank you so much. We really value the information. This is to know if your child is participating, whether going home by car, by bus, and if they're not. Si usted, ahora la pregunta es, ¿usted completó la encuesta de los días extendidos? Esta encuesta se mandó el martes pasado para cada estudiante. Si ya lo hizo, muchísimas gracias, porque necesitamos recolectar la información de los estudiantes que van a participar, si se van a ir en carro, si se van a ir en bus, si hay días en los que no pueden. Toda esta información la recolectamos con la encuesta. Entonces, si no lo ha hecho, por favor, pregúntele a su hijo por la encuesta, que ellos la deben tener. If you haven't done so yet, please take your time to ask your child about the survey and send it on Monday. We would be, we're really thankful for you guys. If you have any questions, please put it in the chat. Si tienen algunas preguntas, por favor. Esto Sí, lo mandaron en señora. papel. Sí, lo mandamos el papel el martes pasado. Ahora, si su hijo estuvo ausente, los maestros deben tener una copia extra. Dígale a su hijo que lo pida o llámenos a la escuela y se lo damos.
if your child was absent by any chance on Tuesday or during the week, the teacher should have an extra copy, or if not, just call us at the school and we'll get one to you. All right, now we're going to talk about how to handle concerns about your child's grades. We understand that sometimes you have different questions about concerning your child's grades, and those are totally valid. But we do want you to keep in mind before you schedule a meeting with the teachers that approximately 90% of the students who have low grades, it is due to missing and incomplete assignments. That is one of the main reasons why children have low grades. What can you do about that? I have a couple of questions for you. One, are you registered to Infinite Campus as a parent? Two, are you regularly checking in with your child about submitting the missing assignments and asking your child for proof as well? You can ask them to show you that they have submitted the assignment. Once they've completed the missing assignment, is your child emailing their teacher to let them know that their assignments are done? If you have answered no to some of these questions, we invite you to do that. Part of our vision and culture here at PATH is to foster independence among our students. Is your child reaching out to their teacher to ask them how they can improve their grades? If they have a question about a missing assignment, are they asking their teachers during morning group or tutorial, which is the time that they have to ask those questions about missing assignments? We have also suggested, and many parents know this, we have suggested that you take time at least one day a week to sit with your child and go over the grades on Infinite Campus one by one. If you don't have an Infinite Campus account, your child knows how to go to log into their account and go on Infinite Campus and check their own grades. So sit down with your child, ask them to show you their grades class by class. If they have missing assignments, make a list of the missing assignments so that they can go to their teachers and complete the work that they have. Hello, everyone. Please don't forget to do your attendance. Thank you. Sorry about that. That was an announcement here at school. Okay. Vamos a hablar sobre preguntas sobre las calificaciones de sus estudiantes. Entendemos que a veces los padres tienen preguntas sobre las calificaciones de sus estudiantes y es totalmente válido y nosotros queremos ayudarlos a ustedes con eso. Pero antes de que ustedes pidan una reunión con los maestros sobre las calificaciones de su hijo, queremos que ustedes tengan en cuenta algunas cosas. Primero, aproximadamente el 90% de los estudiantes que tienen calificaciones bajas es debido a que les faltan tareas o no están completas las tareas o no han entregado trabajos. Entonces tengo algunas preguntas para ustedes para que miremos a ver qué podría estar pasando. Uno, ¿está usted registrado en Infinite Campus? Infinite Campus es la página o la aplicación donde cada maestro sube las calificaciones de sus hijos. ¿Habla usted regularmente con su hijo sobre las tareas que le hacen falta? Y si le hace falta alguna tarea, ¿usted le pide pruebas a su hijo? Si su hijo le dice, sí, yo ya entregué el trabajo, muchos de esos son en computador. Entonces usted le dice a su hijo, muéstrame que ya lo entregaste o que ya lo terminaste. Usted, su hijo le envía correo electrónico a los maestros cuando ellos terminan las tareas que entregaron tarde. A veces los maestros no se dan cuenta que los estudiantes hicieron un trabajo que había que haberlo entregado hace una semana porque ellos están calificando a medida que van. Su hijo o su hija tiene que enviarle un correo diciéndole, maestra, ya completé este trabajo, por favor, califícalo. Si usted contestó no a algunas de estas preguntas, lo invitamos a que lo haga para que usted esté al tanto, porque parte de nuestra visión aquí en PATH y la cultura es fomentar independencia de nuestros estudiantes. También pregúntele a su hijo si él habla con los maestros para preguntar cómo puede mejorar las calificaciones,
Si tiene alguna pregunta sobre un trabajo que le hace falta, su hijo le está preguntando a los maestros. Ellos tienen varias oportunidades durante el día para hacerlo. La primera hora de la mañana y la última hora de la tarde es para que los estudiantes hagan tareas, hagan preguntas extras. Si necesitan un poquito más de ayuda, ese es el momento de que los estudiantes lo hagan. Lo invitamos a que usted se siente un día a la semana. Trate de hacerlo de ahora en adelante y va a notar la diferencia. Un día a la semana siéntese con su estudiante a revisar las calificaciones, a mirar Infinite Campus. Si usted no tiene cuenta, su hijo o su hija sabe cómo entrar a Infinite Campus y mirar las calificaciones ellos mismos. Siéntese con su hijo una vez a la semana. Si hay 1, 2, 3 trabajos que le hace falta, haga una lista con su hijo o su hija y él debe empezar a borrar cuando termine los trabajos que le hacen falta. Lo invitamos a que haga eso. Hable con su hijo antes de pronto pedir una reunión con los maestros, porque a veces la respuesta a el por qué el niño está perdiendo quizás una materia es porque le faltan bastantes trabajos. Entonces lo invitamos a que pruebe eso en las semanas que vienen. And like we said, this is a reminder that every student is responsible for reaching out to their teachers for help or questions about their grades. I know that sometimes they are shy, sometimes it's a little bit difficult for them, but we want to encourage them to take the initiative to ask their teachers for help. And the teachers are going to be more than happy to help them. Este es un recordatorio. We'll talk about Infinite Campus in a second. Es un recordatorio de que cada estudiante es responsable de comunicarse con los maestros para pedir ayuda o preguntas. Yo sé que a veces nuestros estudiantes les da pena o a veces son un poco tímidos y entendemos eso, pero queremos encomiarlo a los estudiantes a que lo hagan, a que tomen la iniciativa, porque yo sé que los maestros con mucho gusto les van a querer ayudar a sus estudiantes. Ahora, si usted tiene otras dudas, llámenos y nosotros podemos hablar un poquito más en detalle. We have a question about Infinite Campus, a very valid question. Esta pregunta sobre Infinite Campus es totalmente válida. ¿Dónde está Infinite Campus? ¿Qué es? ¿Cómo hago para entrar a Infinite Campus? What is Infinite Campus? What can I do? Where can I find information? On the school website. You can go to pathacademy.org, scroll down on that page, and you're going to find this link. This is going to show you how to use Infinite Campus step by step. What do you need to do? Where do you find your child's grades? ¿Dónde está Infinite Campus? ¿Qué es? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo miro las calificaciones de su hijo? Tenemos un video explicando toda esa información en la página de la escuela. Vaya a la página de la escuela y va a la parte de abajo y usted va a ver este enlace. Cómo navegar Infinite Campus, cómo crear una cuenta, cómo mirar las calificaciones. Toda la información está ahí para que ustedes puedan accederla cuando tengan tiempo, el fin de semana, en la noche. We're going to talk a little bit about the importance of paychecks. Paycheck is, for those of you who don't know, the paper that goes home every day with your child that you must sign. Paychecks and grades go hand in hand. Paychecks reflect if your child is doing their homework, if they are behaving appropriately. You will see that in their paycheck, but also in your report card. The paycheck is the daily communication system between your child, between the teacher and the family. So my question for you is, are you signing the front? Are you checking? Are you looking at the front and the back of your paycheck? Because the back also gives you more information. Do you sign the paycheck every day? Do you look before you sign the paycheck? Because you will find more specific information for your child during this paycheck. And now we have paycheck challenges. We just had one this past week, a mini paycheck challenge. These challenges happen 2 or 3 times a year, and it is a reward for students who have been working really hard. So your child comes home for that week with a colored paycheck, green
yellow, red. This indicates the amount of money that they have earned throughout the school year so far, and whether or not they can participate in activities. So if your child has a red paycheck, that generally indicates that they might not be completing their homework, or sometimes they lose the paycheck, or they have been absent a lot and they haven't gotten the money on their paycheck. So talk to your child about that, and also let us know if you have any other questions. Ok, vamos a hablar muy rápidamente sobre la importancia de los paychecks, que es ese papel que su hijo lleva a casa todos los días y que usted lo firma todos los días. Los paychecks y las calificaciones van de la mano. Si su hijo si su hijo hace las tareas o se comporta o no se comporta apropiadamente, usted lo va a ver en el paycheck y en el reporte de las calificaciones. Entonces, cuando usted mire el paycheck antes de firmarlo, mire el frente del paycheck, pero también mire la parte de atrás. En la parte de atrás del paycheck, usted puede ver si le han dado dinero a su hijo o si le han quitado dinero y por qué. El paycheck es la forma de comunicación diaria que el maestro tiene con la familia. Por eso es tan importante que usted lo revise antes de firmarlo, para que se vaya dando cuenta, de pronto este día no hizo la tarea, este día le quitaron dinero porque estaba hablando, por ejemplo, fuera del turno. Ahí usted puede ver esos detalles. Ahora, tenemos desafíos de cheques de pago, que esta semana acabamos de tener uno. Eso sucede más o menos 2 o 3 veces al año y es una recompensa para los estudiantes que han estado trabajando muy, muy fuerte durante el año. Entonces, durante la semana, su hijo se va a casa con un paycheck verde, amarillo o rojo. Y esto indica si ellos pueden participar de las actividades. A veces los estudiantes tienen un paycheck rojo y puede ser por muchas razones. Quizás no está haciendo las tareas, quizás se está comportando no muy apropiadamente, de pronto ha estado ausente varios días y no se le suman no le quitan dinero, pero no le suma tampoco. O si se le perdió el paycheck, tampoco le suma esos. Entonces, pueden haber diferentes razones por las cuales tenga un paycheck de diferentes colores. Nosotros entendemos que a veces los estudiantes están ausentes por diferentes razones. Como le digo, no le quita puntos estar ausente, pero tampoco se le van sumando. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo puedo saber si es tarea o comportamiento? Si es tarea debajo de la clase todos los días o durante la semana, por ejemplo, el lunes, si dice lunes matemáticas 0, es porque no hizo la tarea. Atrás, más que todo, es comportamiento. Y hay una parte donde dice silent lunches, está atrás. Ahí también le especifica qué tarea es la que su hijo no ha hecho y si la pudo completar durante la clase. ¿Qué significan las letras? Las letras en el paycheck significa que el maestro firma. El maestro firma cuando se ha completado las tareas. The front of the paycheck, if you see zeros, that means your child did not turn in the work or the homework for that class. The back of the paycheck shows you if they have gotten money or if they have gotten money taken away for any reason. That should be on the paycheck. Okay, we are almost done. Good question. Good question. Okay. Oh, no lo firman, dice. Oh. Hay una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando los maestros no lo firman? Sorry, Mr. Gobea. No, está bien. Suceden dos cosas. A veces los maestros no lo firman porque ellos no se lo dan a los maestros. A veces lo hacen a propósito para que no le pongan 0. Muchas veces sucede eso, pero si hay algún caso que su hijo haya estado en la clase o que regrese con el paycheck y que el maestro se lo firme. Muchas veces, si el paycheck ha sido entregado al maestro, el maestro tiene que firmarlo. Y si no lo ha entregado, esa es la única razón por la cual. Y muchos chicos hacen eso a veces lo guardan en esa clase para que no le pongan nada de 0. Entonces, tenga cuidado con eso. Okay? So there's a question about what happened when there's no signatures from the teacher.
And most of the time that happens when the student does not submit the paycheck to the next class, Mhm. and that's reflects the no signature of that. Yes, the first thing that students have to do during the class is turn in their paycheck, and then they receive it at the end of the class. Like Mr. Gobea said, a lot of the time students don't turn in the paycheck. Cuando entran los estudiantes a la clase, los estudiantes deben entregar su paycheck y al final de la clase se lo regresan. Muchas veces ha pasado que los estudiantes no entregan el paycheck a los maestros, por eso no tienen firmas. Okay, if you have specific questions about the paycheck, because we know how the paycheck works in the office, but sometimes there are details or specific questions that you have. I encourage you to email your child's teacher to ask that specific question. Why does he have a 0, or why he has a red paycheck? Your teacher is going to be able to give you more information on that. Yo los invito a que si es una pregunta muy específica, por ejemplo, algunas preguntas, él tiene muy buenas calificaciones, pero me llegó a casa con un paycheck rojo. Yo lo invito a que le mande un correo a la maestra, porque nosotros en la oficina, pues sabemos cómo funcionan los paychecks, pero los detalles específicos no los podemos tener porque no estamos en la clase con la maestra. Entonces, mándele un correo a la maestra y ella le puede dar una respuesta más específica. I'm just going to go over this really, really quickly. I know that we're almost out of time. What happens if my child has a 0 on the paycheck? That means that they didn't turn it in, or they didn't, depending on behavior or the homework. If your child has a 0 on Infinite Campus, that means that they did not complete or turn in the assignment. My child says that he did his assignment, but there's a 0 on Infinite Campus. Ask for proof that they turned it in and email the teacher for clarification. My child has a low grade on the test or an assignment. Your child can ask the teacher if they can retake it or how to make up for their grade. Please keep in mind that we need to give teachers some time to update missing assignments. Okay, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, ya le vamos a dar los correos de los maestros, ok. Permítame un momentico, ya les voy a mostrar cuáles son los correos de los maestros. I'm about to show you guys the teacher's emails so that you can keep those in mind. ¿Qué pasa si mi hijo tiene un 0? Bueno, ya no hizo la tarea, o quizás no se comportó de la mejor manera, o no entregó el paycheck. ¿Qué pasa si tiene un 0 en Infinite Campus? Quiere decir que no completó la tarea y debe completarla. ¿Qué pasa si él dice que hizo la tarea, pero tiene todavía un 0 en Infinite Campus? Pídale la prueba a su hijo de que hizo el trabajo y su hijo tiene que enviarle un correo electrónico al maestro preguntándole sobre eso. ¿Qué pasa si mi hijo tiene una nota muy baja en un examen o en otra tarea? Su hijo le debe preguntar a la maestra si puede retomar el examen o qué puede hacer para recuperar la calificación. Si su hijo entregó un trabajo tarde, tenga en cuenta que hay que darle un poquito de tiempo al maestro para que vaya de nuevo y cambie la calificación. Entonces tengamos eso en cuenta. Millara, solamente quiero dar una clarificación rapidita. Una mamá dijo que su hija tenía 100 en una nota pero tenía el paycheck rojo. Muchas veces sucede, que he visto los casos en mi experiencia, he visto los casos con ese tipo de situaciones, es que los chicos pierden el paycheck. Y al perder el paycheck, la cantidad de puntos que ellos pierden es de toda una semana. Entonces, a veces eso es lo que produce esa baja. No es por nada más. O sea, eso es lo que he visto por lo general. Que hable con su hijo, pregúntele que no pierda el paycheck. El guardar el paycheck, el mantenerlo, es también una forma de enseñarles a tener esa responsabilidad. So a parent have been asking about if my child has a very good grade on the class, yet still have a red paycheck. What's wrong with that? The thing is that
sometimes the student can lose their paycheck for the whole week. So they lose the entire points. And what we're trying to foster there is responsibility, because that is something that is important for them to keep. So if they start learning early in their life that that's something that they need to keep and really be careful with that, that's a good teaching. But most of the time, that's the case. It could be many other reasons, but that's what I've seen most of the time when there's that discrepancy between the grade and the red paycheck. I don't know if it's helpful. Yes, thank you, Mr. Gobea. If you have a specific question, please email your teacher. If you would like to schedule a meeting with the teachers, please call me, text me, or call the school. We will help you with that. Si usted quiere programar una cita para hablar con el maestro, o si tiene una pequeña pregunta, por ejemplo, sobre algo bien específico, mándele un correo electrónico al maestro y ellos le van a ayudar. O si quiere programar una reunión, llámeme a mí, al celular de la escuela o al teléfono de la escuela y nosotros vamos a organizar esto. También he puesto mi correo electrónico para los que quieran llamarme. Yo también, si tienen también cualquier duda en cualquier aspecto que yo pueda ayudarlos, que esté a mi alcance, ahí les he puesto mi email para que se comuniquen conmigo también. Okay. I also added for me my email for anything else that I can help to. You can email me. I put it in the chat, so just reach out. This is the contact information for the team leads. Esa es la información de contacto para los maestros que son líderes de cada grado. I'm going to show you guys, actually, this is the last slide, but I'm going to show you how to go to the website and email a specific teacher. Les voy a mostrar cómo contactar a una maestra en específico. Usted va a la página de la escuela. You go to the PATH website. This is, yes, sí, señora Diana, ya le voy a mostrar cómo hacerlo. I'm going to show you how to look for a specific teacher. You go to the PATH website. Vamos a la página de la escuela. You go to teachers. Va aquí donde dice maestro. Si lo quiere poner en español, aquí está. Y va a poder ver cada una de las maestras de su hijo. You're going to be able to see all your child's teacher's name. So in this case, la señora Diana quería el contacto de Miss Walker. Por aquí debe estar. We're going to see right here, Miss Pope. So I click on the teacher's name. Yo le doy clic al nombre de la maestra y le voy a poder escribir el mensaje. And then you can write your a message to your teacher, to the teacher with a specific question, okay? This is how you do it. Go to the PATH website, click on teachers, and you're gonna see your child's teacher and you can email them. All right. If you have any other questions, please let us know. Si tienen algunas otras preguntas, por favor, llámenos. You can call us. You can text the school cell phone, and we will be happy to help. Yes. Si tienen alguna otra pregunta, llámenos. Y acuérdense, yo estoy acá para ustedes, papás. Déjenme saber en qué puedo ayudarlos o en qué puedo redirigirlos. Millara y yo estamos acá para ayudarlos, para servirlos en lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Hay que crear esa comunicación entre ustedes y nosotros. All right. We're here to help. Thank you so much for participating. If you have any other questions, please let us know. Have a great weekend. Hasta luego. Bye. Luego, bye.